Al libro de Isaías capítulo 40 verso 28, y cuando usted lo tenga allí me indica con un amén. A la letra dice así la santa palabra de Dios, de la siguiente manera: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Las cosas misteriosas que hay para nosotros son de esas de las que Dios se encarga. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Puede ocupar su lugar. Puede sentarse. La grandeza de Dios es inescrutable, es increíble. Creo que cuando vemos el paso del tiempo, nosotros nos damos cuenta que el tiempo parece que no ha pasado en vano. A veces pienso por un momento en aquellos jóvenes que ahora son jóvenes, que no tienen ningún problema en agacharse, que no tienen ningún problema en saltar, en brincar, en moverse, ¿sí? Pero cuando llegues a mi edad vas a ver qué precioso es voltear y ver a aquellos años en los que se es joven y se es veloz como una gacela y se es rápido. Creo que cuando estamos en ese tiempo no comprendemos cuál es el plan divino de Dios. Y entre medio de ello nosotros hacemos cosas muchas veces equivocadas que no van conforme a la voluntad de nuestro eterno Dios, sino que nosotros lo hacemos a nuestra manera. Por eso yo en esta tarde yo quiero tocar dos aspectos importantes de esta escritura. Y la primera de ellas es que yo le quiero decir algo a la iglesia en general: que nuestra fuerza, que nuestro vigor y nuestra energía no depende de lo que jóvenes seamos, sino mi fuerza depende de qué tanto conozco yo a Dios. ¿Por qué? Porque usted dirá, bueno, ¿por qué lo dice así? Creo que la única forma de poderme sentir yo fuerte en medio de todo esto es sabiendo que estoy tomado de la mano de Dios, sabiendo que Dios está conmigo. Quiero que me acompañe al verso 29. Mire, el verso 29 dice así: dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Claro. A ver, ¿cuántos han observado están las Olimpiadas ahora? Nada más alcancé a ver a una muchacha de Uruguay que ganó la medalla de bronce, me parece, de los 100 metros planos. Y cuando se paró, cuando el reportero le dijo gracias por concederme esta entrevista, no sé qué tanto le dijo al que la estaba entrevistando, pero cuando la muchacha se paró, era una muchacha bien espigada, morena, bien alta, dijo yo. Pero algo que me llamó la atención, que dijo: mi madre ya no corre, mi madre fue una de las que me entrenó a mí, porque dentro de la familia tenemos el gen de atletas. Yo no tengo el gen de atleta, tengo el gen de Jesucristo en mi vida, que hace la diferencia. Ahora, por eso es que yo digo, bueno, qué interesante, ¿no? Pero ahí está quien ahora ha ganado una medalla de bronce, porque ella dice se sentía orgulloso de ello. Pero hay algo más importante todavía entre medio de esto, es que hay alguien que ya pasó esa época y que ya no puede correr a la velocidad de esa joven, pero que sí es necesario muchas veces echar un vistazo atrás del tiempo en que uno lo podía hacer. Ahora,
pregunto por momentos, me pregunto por un momento, ¿qué tanto hemos crecido en el Señor? Por eso es que cuando nosotros no hemos crecido mucho en el Señor, muchas veces tenemos la tendencia a decir, yo aquí tiro la toalla, yo aquí ya no más continúo, aquí ahora yo me salgo del Evangelio porque el Evangelio es una fantasía, el Evangelio es una mentira. Eso es lo que muchos dicen. ¿Y por qué lo dicen? Es sencillamente porque no están conectados aún con el dador de la vida. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre hace, viene de su mano. Por eso es que lo que dice el verso 28, el verso 28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras está diciendo, mira, el conocimiento de Dios no hay quien lo alcance. A ver, dime, ¿quién lo va a alcanzar? ¿Ah? Por más que nosotros digamos, mire, había un muchacho en una ocasión que se metió a ese grupo de hombres de negocios, ¿sí? A ver, ¿cuántos han escuchado ese grupo de negocios? Dijo con gran empeño, dice, yo me voy a meter allí. Y vino y me lo dijo. Me dijo, yo me voy a envolver entre ellos porque yo quiero ser un hombre exitoso. El éxito del hombre no depende tanto de las estrategias que haga, sino de la gracia de Dios que esté con él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, y Él abrirá puerta donde no hay puerta, y Él te bendecirá, y Él producirá el fruto de tus manos. Él te bendecirá en tu levantar y en tu acostar, y Él fortalecerá tus fuerzas. Ese es el Dios eterno. Ahora, ¿por qué? Porque cuántos no hay que han sido graduados hasta de universidades. Y vaya a ver, y su vida está fracasada, no tiene. Mire, escuchaba uno de los testimonios de alguien que dijo que había sido un gran genio dentro de la medicina. Y dice, y al final de los años empezó, dice, a sentir que ya perdía la memoria, que ya empezaba a sentir frustrado porque él no entendía nada. Dice que caminaba de un extremo a otro y se le olvidaba, a tal grado que llegó y le dijo a uno de su familia, oye, ¿dónde está el baño? ¿Cómo? ¿Ni siquiera el baño sabe dónde está? Entonces esto quiere decir que las palabras dichas por el proverbista es una realidad. Eso es una realidad. Dice, la sabiduría del hombre perece con el sabio, pero más la sabiduría de Dios permanece por los siglos de los siglos, porque Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el todo en todo. Porque todo lo que hay es obra de sus manos. Ahora, lo que nosotros Dios nos da por un momento, con todo, dijo el hombre más sabio de la Biblia, aquel joven llamado Salomón, dice, todo es fatiga para el hombre, dijo Salomón. ¿Por qué? Porque aunque el hombre era muy inteligente, se daba cuenta que al final de tanto dicho y de tanto proverbio que él decía, él terminaba agotado. Mas sin embargo, su camino, conforme iba siendo mayor, se iba apartando más de Dios. Así es el hombre, y esa es la sabiduría del hombre muchas veces. Por eso es que se viene a hastiar, se viene a cansar, y cuando se cansa, se tira lo peor. Ahora, pero ¿hemos escuchado alguna vez que Dios está cansado? ¿Ha escuchado usted alguna vez que Dios está cansado? Dios no sé. Mire, Dios está sentado en su trono y aún con sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que a Él quiera, que quiera llegarse a Él. Él todavía está allí para ayudarnos. Por eso Él lo decreta en el verso 29 y dice, y Él da fuerzas al cansado. Oiga hermano, pero hay que tener bien en claro estos versos en particular. Son para aquellos que se toman de la mano de Dios. Son para aquellos que están tomados de las manos de Dios. Porque hay muchos que piden que Dios los fortalezca, pero de vez en cuando se acuerdan de Dios.
No, esto no es así. No, pastor. Yo quiero que sea así. No es así, porque Dios no es un juego. Él mismo dijo: ¿y quién entrará a su santuario? El limpio de manos, el puro de corazón, aquel que no ha elevado su corazón a las cosas vanas. ¿Por qué? ¿Por qué digo las cosas vanas? Porque muchas veces nosotros anhelamos otras cosas que te desvían de Dios. Tu mirada no se debe. El progresar, el ser bendecido, el ser un hombre el ser un hombre exitoso o una mujer exitosa, que no cambie jamás nuestra mirada del Señor. Hablaba con un compañero de trabajo hace un par de días atrás y le decía: ¿y qué es de tu vida? Y me dice: estoy trabajando por Malibu, me está yendo muy bien. Qué bueno, le digo yo. Y me dice: ¿y tú qué sigues? ¿Sigues pastoreando? Le digo: sigo pastoreando. ¿Ah? ¿Por qué? Y usted me dirá: bueno, y entonces habla con toda esa gente. Sí, a todos los compañeros de trabajo les hablaba de Cristo. Cuando ellos tenían problemas para hacer un proyecto, llegaban y me decían: oye, a ver, ayúdame a leer el famoso blueprint que dicen en inglés, ¿no? Llegaban y me decían: ayúdame a leerlo, mira, primero le vamos a hacer una cosa, le decía yo, vamos a hacerlo más práctico. Venía yo y le daba la vuelta y lo dejaba la parte en blanco y me decía: ¿por qué haces eso? Porque primero vamos a orar para que Dios te dé sabiduría a ti y después te lo llevas, porque entonces Dios te va a ayudar, no yo, Dios te va a ayudar a hacer tu trabajo. Porque eso es el poder de Dios. Porque mucha gente espera que uno le resuelva un problema sin antes venir a Dios. Por eso es que Él continúa diciendo, dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Por qué? Y usted me dirá: bueno, ¿por qué dice eso, pastor? Porque en el momento, muchos de nosotros que somos cristianos, en el caminar, en el caminar de Cristo, en el camino del Señor, llegan momentos que te faltan las fuerzas y tú no tienes más nada, y ya no tienes tú lo que necesitas es que lo poquito de fuerza que tienes se te multiplique. ¿O no ha visto usted que hay algunas hermanas o esposas, para así generalizarlo, o esposas que le dicen: estás cansado, viejo, estás cansado, gordito, te voy a dar vitaminas para que te anime. No. Y aquí no es una cuestión de vitaminas. Aquí, de lo que no tiene, lo multiplica Dios, porque Él te da fuerza antes que todo. ¿Sí? Porque mire, ¿de qué sirve de que muchas veces se tome el Vitaperuna para sentirse como un puma, o se tome cualquier otra cosa ahí para tomar fuerza, si en realidad, yo le voy a decir una cosa, si físicamente puede sentirse tan fuerte pero no buscas a Dios, al final de todo esto, todo hombre comparecerá delante del trono de Dios, nos guste o no nos guste, todos estaremos delante de Dios. Y entonces, ¿qué? Las vitaminas no te ayudarán, hermano. Ahí nos ayudará la relación que tenemos con Dios. Sí, porque en el momento la vitamina nos ayuda nomás para lo natural, pero no realmente para nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que muchas veces hacemos. Dice: al que no tiene ninguna. Y ahí vienen, a ver, aquellos que son, ¿qué? Fuertes. Y dice el verso 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Oh, sí, y vamos, que sí, ¿no? Y yo le voy a decir: a ver, mire los muchachos, levántate a las 7 de la mañana, levántate. No, mamá, hoy es sábado, déjame dormir, estoy cansado. Y va usted y le dice: oye, ¿y por qué no haces eso? Es que estoy cansado. Sí, oye, pero ¿por qué no has hecho? Es que estoy cansado. ¿Y por qué no fuiste a tirar? Es que estoy cansado. Sí, todo el tiempo. Ahora, y no solamente, a ver, mire,
el hombre, conforme va creciendo en su desarrollo, cualquier deporte que practique, por eso hay algunos jóvenes que cuando están jugando, y voy a hablar de aquellos que les gusta pegarle a la pelota, terminan que se agarran aquí y se quedan así, y oye, ¿y qué tiene? Es que no aguanto, algo me está doliendo, tengo como un cólico, y se agarran acá y se quedan acá, ¿no? Mientras que aquel de 30 todavía sigue diciendo, a ver, vamos, a ver, ¿qué nos toca? Así, todavía. ¿Por qué? Porque ya está pasando, está llegando una etapa de madurez. Su vida tiene que cambiar. Así es la vida del cristiano. Cuando se es joven, cuando se es niño y cuando se es adolescente y cuando son aquellos que han afirmado sus pies en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es tiempo de cambiar. Es tiempo de una transformación en nuestra vida. Por eso es que muchas veces algunos, yo le voy a decir algo, no por las canas. Hay algunos que tenemos canas, pero somos peor que un niño. Nos quejamos por todo y a cada rato queremos abandonar todo y hasta dejamos la iglesia y están más canosos que su pastor. No, eso quiere decir que todavía siguen siendo niños, porque hay niños en la fe. Hay niños que no soportan nada. ¿Qué? Si la escritura dice, y cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego no te quemará, sino que la presencia de Dios te hará estar fuerte y sólido en el caminar. Ahí está la diferencia. Pero es que a cada rato, oiga, ¿se imagínense si fuera boxeador? Y le hacen toda una gran propaganda y entra al ring y lleva ahí con todo y en cuanto ve al contrincante, me doy por vencido. Así son muchos. ¿Por qué? Porque realmente todavía no son fuertes. Porque Pablo habla de esos. Pablo habla de los corredores. Pablo habla del boxeador. Y todos ellos se preparan para dar una lucha fuerte. ¿Sí? Y dice realmente, y es ahí donde muchos de nosotros aún todavía no hemos cambiado nuestro ser interior. Nuestro hombre interior todavía es así, mire, es un niño. Y es necesario que nosotros cambiemos. Porque si aquí el significado no está hablando solamente del joven, de aquel joven que se agarra acá el costado y dice, y es que ya no aguanto. Y que le dice al adulto, papi, ayúdame. No. Es que hay unos, en el sentido espiritual, que a cada rato quieren abandonar la batalla. Vamos, ¿por qué? ¿Por qué te está sucediendo esto, hermano? Segundo aspecto importantísimo en medio de esto. ¿Sabe por qué? Porque quieren pelear la batalla con sus propias fuerzas. Y no es con nuestra fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Estábamos orando con mi esposa en la madrugada. Es un tiempo difícil y trato de mantener a mi esposa fuerte en medio de todo lo que está pasando. Trato de estar allí, pero yo le voy a decir, yo soy de aquellos locos que han creído a la palabra, que el que espera en la promesa de Dios, Él contestará. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, porque Dios es bueno y Dios hace las cosas. Pero yo le voy a decir, pero yo no voy a estar jugando con Dios. ¿O usted cree que yo estoy jugando con Dios? Yo estoy jugando con Dios. Alguien pensará algunas veces, dirá, no, yo creo que... No, yo te diré una cosa. Sé quién es Dios. Sé que realmente en el verso 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros sabemos esperar en el camino de Dios, Él te bendecirá. Él te ayudará. Él te bendecirá de una forma tan especial. Mire, porque esto me llevaba a mí a pensar por momentos importantes lo que dice el Salmo 40.
En el Salmo 40 dice unas frases tan importantes. Esto es para cuando nosotros estamos en esos momentos difíciles. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, pero lo que pasa es que, pastor, yo no entiendo lo que es clamor. Yo no entiendo. Lo que es clamor es oración. Lo que es clamor es levantarte de mañana o de tarde o de noche, a la hora que sea, y ora para que Dios escuche tu oración. Ahora, pero ¿cada cuánto lo hacemos? ¿Solamente cuando tenemos la fatiga? ¿Simplemente cuando tenemos el problema? ¿O solamente cuando estemos pasando ello? No se hace en esos momentos, se hace en todo tiempo. Porque en todo tiempo el hombre necesita de Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre en medio del problema, en medio de todo ello, se empieza a hundir. Se empieza a ir. A ver, mire, una persona que tiene problemas, una persona que está pasando algo difícil, ¿sabe qué es lo primero que hace? Es aislarse. Alguien que esté enojado, ¿qué es lo que hace? Aislarse. ¿Y usted cree que eso le conviene? ¿Usted cree que eso le hace bien? Si va usted a los médicos, los mismos médicos le dicen, ¿qué es lo primero que le dice? Búscate a alguien con quien tú con quien tú puedas hablar y confiésale todo lo que tú sientes para que tú puedas ser libre. Por lo menos cuando usted viene acá, usted levanta sus manos, adora a Dios, y si el canto tiene algo que ver con su vida, decláreselo a Dios en ese momento. Y entonces tu alma será saciada y tu vida será bendecida, y empezarás a darte cuenta que hay alguien más superior que puede ayudarte en medio de las cosas que cada uno de nosotros estamos pasando. Dos ejemplos bíblicos tremendos que nos ayudan, porque a veces nosotros buscamos los caminos creyendo que nosotros tenemos esa fortaleza. Mire, en Lucas capítulo 15, del verso 17 al 19 dice: cuando los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho, por ser intrépido, por tener esa fuerza y ese vigor que tenía, ¿qué fue lo que le dijo? Padre, dame todo lo mío. Pero cuando estaba ya hundido, se dio cuenta que le hacían falta las fuerzas aún hasta para regresar a la casa de su padre. Por eso es que cuando la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, alguien que ha sido cristiano, viene y se aparta del camino y hacerlo volver, dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, porque alguien que ha conocido muchas veces es más difícil traerlo al evangelio. Pero realmente alguien que todo lo ha tenido y que tiene aquel orgullo en su corazón y que muchas veces dice: yo todo lo puedo, yo todo lo sé, a mí no hay nadie que me lo enseñe. Si yo fui el inventor de esto, puedes ser el inventor de todas las cosas que tú quieras, pero en tu momento tienes que clamar a Dios para que Dios te ayude en medio de todo ello, porque nada de lo hecho por el hombre te podrá sostener, porque en medio de todo ello nada de eso lo puede ayudar. Por eso es que la Escritura nos enseña de esta manera, nos enseña que realmente en Mateo capítulo 11 verso 28 dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Qué interesante es venir nosotros al Señor cuando nosotros estamos cansados, fatigados, tenemos problemas, tenemos necesidades, poder acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da fuerza, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos ayuda en medio de todo esto. Ahora, cuidado con nosotros mismos. Cuidado con nosotros mismos, porque cuando a nosotras muchas veces nosotros nos consideramos tan fuertes, también cometemos errores. En el libro de Primera de Samuel capítulo 13 del verso 8 al 10, ahí la voy a parafrasear para poder avanzar más.
Le voy a decir, ahí se cuenta la historia de cuando Saúl fue elegido rey de Israel. Y se recuerdan que él se juntó hasta con los profetas. Él por un momento ya se sentía grande. Ahora ya no solamente él se sentía fuerte, no solamente por haber sido escogido para ser rey de Israel, sino que ahora también se le da palabra a él. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 10 y en el verso 8. Ahí encontramos que a Samuel se le elige a Saúl se le elige como rey. Y no solamente ese, se le dice que él se va a transformar y va a ponerse en el cuerpo de otro hombre. Y al darse cuenta él de todo lo que va a acontecer, esto está diciendo, él va a recibir una llenura del poder del Espíritu Santo. Y cuando él es traspuesto y se ve junto a los demás profetas, el hombre se siente bastante seguro. Pero llega un momento que el pueblo de Israel va a tener una lucha contra los filisteos. Y realmente es allí cuando viene la palabra en el capítulo 13 de 1 de Samuel, del 8 al 10, cuando dice, y esperó, dice, 7 días conforme al plazo de Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. O sea que habían unos que se estaban yendo. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto de ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Y en ese momento también le pregunta, ¿qué estás haciendo, Samuel? Porque algunas veces nosotros nos queremos adelantar a los hechos de Dios. Esperar en el Señor es la mejor escuela que a nosotros nos puede pasar. Muchas veces nosotros queremos sembrar, queremos viajar, muchas veces queremos levantar y agarrar camino sin que Dios nos haya dicho ve y hazlo. Y usted me va a decir, ¿y hasta sembrar? Sí, porque el campesino no siembra cuando le da la gana. El campesino siembra de acuerdo al tiempo que Dios se lo indica, y no siempre siembra en el mismo día para que la cosecha pase en el mismo día, sino porque los tiempos de Dios hay que aprenderlos a conocer. Alguien dirá, sí, hasta en eso. Pero sabe, aquí también Saúl se equivocó, porque él quería adelantarse e ir a la guerra. Si aún cuando el profeta de Dios no había llegado allí, él viene, toma el efod y él consulta a Dios, y ahora dice vámonos, porque al ver que otros estaban yendo, él dijo, bueno, vámonos, porque esto yo pierdo gente. Aquel nunca, el que está ya esperando la salida de parte de Dios, nunca se apresura a decirme sí. Hay algunos que se apresuran y esperan, que dice, pero el pastor nunca me dice que sí. El pastor nunca viene y me dice que sí. No te preocupes, si Dios no me ha dicho todavía que sí, ¿qué quieres que haga? ¿Que te diga que sí? No, porque cuando las cosas son de Dios, las cosas de Dios no se pueden manipular. Dios habla claramente y dice cuándo hay que hacerlas. Pero a veces nosotros queremos, ¿por qué? Porque nosotros decimos, yo ya estoy listo, a ver, póngame todo lo que quieran por enfrente y va a ver que yo me lo paso llevando. No, esto no se trata de esto. Esto se trata con la presencia y el poder de Dios. Por eso Moisés lo dijo en su momento, Señor, si tú no vas, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Qué es lo más importante? Cuando a nosotros nos hacen falta las fuerzas, cuando nosotros necesitamos fuerza, ¿qué es lo que necesitamos? La presencia de Dios con nosotros, porque eso es mejor de todo. Por eso yo en esta tarde le digo, realmente, si tú eres joven, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y si tú eres ya un poco mayor, no te diré viejo, porque me diría alguien por ahí, viejos los caminos y reverdecen todavía, ¿sí? Sí, pero hay algunos que nosotros no reverdecemos ni en ninguna de nuestras obras. ¿Sí? Estamos estancados, estamos secos, hace falta lluvia, ¿sí? Estamos peor que la escasez de California. ¿Sí? Ya vio la escasez de California. Ahí dicen, ahí afuera, ahí en el freeway va uno y dice, ¿cómo dice? Cuidado, no tires ni una gota de agua, ¿no? Aquí estamos en sequía, sí. Hay algunos que espiritualmente hablando, cristianos, están secos. No están dejando nada.
Deja que la lluvia tardía como la temprana llegue a tu vida, para que tu vida sea transformada y la tierra se vuelva fértil, porque Dios ha decidido bendecirte. Y si te hacen falta fuerzas esta noche, Él aumentará tus fuerzas ahora. Si tú necesitas ayuda, Dios te puede ayudar. ¿Por qué no te pones en pie por un momento? ¿Por qué no le